Dios les bendiga, buenas tardes. Amén. ¿Quién tiene gozo? Amén. Amén a la palabra. Amén. Muy bien. Le doy gracias a Dios. Sí, hemos pasado todos un tiempo muy difícil, más de 2 años. Y a nivel mundial todos estamos siendo afligidos. Pero bendito es Dios que nos preserva. Bendito es Dios que nos da las fuerzas, la esperanza. Bendito Dios que nos da la oportunidad de poder estar congregándonos hoy, agradecerle, alabarle y renovarnos para seguir adelante y ser vencedores. Amén. Voy a bajar pero primero quiero decir algo antes de que me quiten el púlpito. La palabra de Dios es el Evangelio. ¿Ustedes saben qué significa el Evangelio? El Evangelio significa un mensaje que viene del cielo, revelado por Dios a la humanidad, que hace Dios, es conocido como el Dios que hace pacto con el hombre para redimirle, ¿sí? Para darle paz, para darle bienaventuranza y todas las bendiciones que este pacto asegura darte por garantía cuando usted se planta en el conocimiento de Dios. Y entonces hay una historia. Este Dios que es el soberano, que en la Biblia es conocido como el Altísimo, gracias, conocido como el Altísimo, ese mismo Dios no estimó la divinidad como algo importante y siendo Dios se despojó de esa divinidad, tomó forma de siervo y se humilló, ¿sí? De tal manera siendo un hombre, se humilló siendo obediente hasta la muerte en la cruz. Y así también hay una historia, una analogía también, como una hormiguita que va recogiendo en el camino pues alimento para llevarlo a su colonia, pero en el camino ve que una presa se va desbordando y viene un peligro a la colonia y un niño que ama mucho la colonia que está viendo, pues le quiere avisar a la colonia que se va a desbordar el río y va a destruir esa colonia. Y ese niño, ¿qué sucede? Pues se convierte en una hormiguita y le avisa a las hormiguitas: hey, hay que salir de aquí, porque viene esto y esto va a amenazar la vida de la colonia. Pero ¿qué sucede con la colonia? Las hormigas no le quieren hacer caso. Pero el niño que amaba tanto la colonia se desespera de tal manera que llega, se comunica, se convierte en una hormiguita y esa hormiguita se esfuerza, se esmera, pero la expulsan. Pero como la colonia no oyó la advertencia, llegó el derrame de aguas y lo inundó. Pero así es también en la historia en la Biblia. De generación en generación, Dios se acerca a la humanidad y se acerca al hombre pecador, no para condenarle, pero dice en su palabra que Él envió a su Hijo ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Y así con esa misma, aquí como maestros o como predicadores o como siervos de Dios, no tomamos la gloria, sino simplemente es el privilegio que el Señor nos da de poder presentarles la palabra, pero dice su palabra, a Él sea la gloria. Amén. Por su misericordia y por su verdad, no a nosotros. Y entonces así como la hormiguita, el niño que se hace la hormiguita, me tomo la chiquitolina y me pongo al nivel de ustedes también. Y ahora sí, vamos a compartir el mensaje. Muy bien, muy bien. Vamos a presentarles. Voy a hablarles el tema que quiero compartirles el día de hoy. Ese libro es el tema La sabiduría para salvación. Sabiduría da vida a sus poseedores. La sabiduría da vida a sus poseedores. Y vamos a hablar desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ok? ¿Tenemos tiempo? ¿Quieren un mensaje live o quieren un mensaje con plenitud? ¿Qué quiere la iglesia? ¿Un mensaje con plenitud? Muy bien, prepárense. Muy bien. Vamos por favor, ayúdenme. Les voy a dar escrituras a cada uno y todos vamos a participar. ¿De acuerdo? Pasa por favor, Eli. Pasa, Uri. Pasa, por favor. No, tú te vas a quedar allí. Sí, por favor. Muy bien. Por favor, hermana, pase, por favor.
Búscame por favor el Salmo 98, versículo 2. Búscame por favor Génesis 3, versículo 6. Y por favor búscame Proverbios capítulo 1, versículo 19. Muy bien. ¿Qué dice el Salmo 98, versículo 2? Dice: Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Así es. ¿Qué dice? ¿Todos juntos? Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Ok, el Señor, el que habita en los cielos, ¿sí?, nos ha revelado su revelación, ha hecho notoria su salvación. Tenemos el relato histórico de la creación, pero la creación no es un relato, la Biblia no es un relato. Vemos que notoriamente Dios, a una creación que estaba desordenada y vacía, ¿sí?, de Dios, de la presencia de Dios, a una tierra donde las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿qué hace Dios con su palabra? Bendice la creación y le da forma a una tierra que estaba enlutada, entristecida, en tinieblas, hasta que ve todo lo que Él hace y fue bueno en gran manera. Dios hace notoria su salvación desde el primer capítulo, Génesis 1, hasta el último capítulo de la Biblia. ¿Cuál es el último capítulo de la Biblia? Apocalipsis 22. Vemos en la revelación de toda la escritura que el Señor, ¿quién es Jehová? Es Dios. Jehová en la Biblia es conocido como el santo ser, el divino, santo ser divino que nos ha dado la existencia, el que da la vida, ¿sí?, el que te dio el ser, ¿sí?, pero también es conocido en la Biblia como el santo ser que hace pacto con sus escogidos, el que hace pacto con su pueblo redimido para darle salvación. Todo lo que Dios hace es por causa de su pacto. Él cumple su promesa. Es conocido como el Dios de pactos. Amén. Y Él hace pacto con la humanidad, con sus escogidos. Tenemos el Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Y todos ahora presentes, todos nuestros contemporáneos, tenemos el privilegio de recibir el nuevo pacto que Dios hace a través del conocimiento de la revelación de Jesucristo. Él hace notoria, por favor, Él ha hecho notoria su salvación. Quiero decirles algo. En las estadísticas de salud, en las estadísticas sociales de la nación, en las estadísticas bíblicas, quiero decirles algo. El 98% de las enfermedades que se conocen, la causa de ese 98% de las enfermedades son psicosomáticas. ¿Qué quiere decir? Que la persona creyó una mentira y la mentira se incubó y engendró la enfermedad. Pero yo les puedo decir un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo, antes de conocer el Evangelio de Dios, ¿sí?, yo hace 13 años, 4 meses, 24 días, yo les puedo decir de qué me libró Dios. Dios me libró de la ruina. Dios libró a mi padre de la muerte. En el camino de Dios, Dios me ha librado de la muerte muchas veces. Y antes de conocer a Dios, yo tenía una enfermedad en donde yo tenía una parálisis de la mitad del cuerpo por un daño emocional. La mitad del cuerpo, mi boca, mi mano, mis pies, casi como 50, 100 veces al día me daba parálisis. Me levantaba, quería decir algo y se me volteaba todo mi cuerpo y así. No podía hacer algo y me medicaban con una droga, con una medicina que era tan fuerte que yo veía las cosas. Jugaba fútbol. Antes de conocer a Dios, yo me preparaba para ser futbolista también y para estudiar también para una carrera profesional. Pero jugando fútbol, cuando me empezaron a medicar, la cancha la veía en este nivel, con las medicinas que me daban. Pero hace 13 años, 4 meses, 8 días,
Dios me regala la Biblia. La empecé a estudiar. Hace un año después de empezarla a estudiar, Dios me da una esposa, ¿sí? Conocí a mi esposa y conocí a su familia, que son pastores. Y ellos empiezan a bendecirme y ellos empiezan a enseñarme la verdad de Dios. ¿Y qué ven aquí? ¿Me ven enfermo? El 98% de las enfermedades que se tratan en el mundo son de causa psicosomática. ¿Qué quiere decir psicosomática? Que la persona creyó la mentira y el diablo tiene una legalidad para matar, hurtar y destruir su vida. Pero gloria a Dios que dice que Jesucristo ha venido a deshacer las obras del maligno. Amén. Entonces Jehová, el santo ser que nos ha dado la existencia, ha hecho notoria su salvación, nos ha dado pacto. ¿Sí? No es un relato, no es algo que lees y es una leyenda. ¿Sí? ¿Qué es una leyenda? Un rumor, sí, algo que, sí. Bueno, fíjense, nosotros somos regiomontanos, venimos de Monterrey, pero ¿cómo nos apodan a nosotros? Sí, los regios, sí, pero también los codos. ¿Por qué? ¿De dónde viene, sí, ese apodo? ¿Cuál es el origen de ese apodo? Pues resulta ser, les voy a decir, que cuando fue el tiempo de revolución, ¿sí? Pancho Villa quiso entrar a Monterrey, pero la gente se preparó para no recibirle porque tenía mala fama de pues entrar a las casas y robar o hacer ciertas cosas, y la gente cuando entró Pancho Villa a Monterrey cerró las ventanas, cerró las puertas y se quejó de que la gente no le recibió. ¿Y cómo le apodó a los regios? Los codos, una leyenda de hace casi más de 100 años. Yo les puedo decir también, vamos a hablar en este sentido, cómo se da una leyenda de boca en boca, así también la mentira. ¿Ve? Es un teléfono descompuesto, de boca en boca. Ahora nos etiquetan codos, no nos bendicen, sino realmente es un maldecir, ¿sí? Así también, de generación en generación, nombramos a las personas de una manera que no es conforme a la bendición como el Padre hace con nosotros, sino conforme a la cultura de este mundo. Maldice, ¿sí? Una mentira que de repente te la crees y te enferma. Les quiero decir algo. Cuando yo llegué a la iglesia, había un chavo, un varón casado, que se llama Juan Carlos. Fíjense, va a ser una leyenda en 100 años, a lo mejor también lo van a contar. Fíjense, este hombre, había un hermano que le gustaba mucho tararear las canciones, y este varón decía todo, ni ningui, ningui, ni ningui, 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 ningui. Y entonces este hombre le gustó ni ningui, y a todo le empezó a decir ni ningui. Y entonces, oye Juan Carlos, ni ningui, oye Juan Carlos, ni ningui. Y entonces se creyó tanto esa frase que se la compró tanto que su identidad también cambió. ¿Qué quiero decir? Que ya no le llamaban Juan Carlos, sino ya le llamaban Niningui. Y él respondía, sí, yo soy Niningui. Ya se creía él su apodo, ¿sí? Y entonces, fíjense cómo va trabajando esto. Llega un día un matrimonio a la iglesia, y el matrimonio, el varón, se llama Juan Carlos también. Y entonces le dijimos a Juan Carlos, oye Juan Carlos, fíjate, oye Niningui, ven, hay alguien que se llama como tú. Y dice, él llega, se acerca y dice, no, te llamas Niningui. Y todos, no. Así es la mentira, va trabajando hasta que te la crees y cambia toda tu vida, te enferma o vives una mentira, vives algo que no es real, ¿sí? Pero Dios nos da su palabra, nos da su verdad. Tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis 1189 capítulos donde Dios hace notoria su salvación a una creación.
que estaba desordenada y vacía de Dios. Durante el paso del tiempo, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, Dios hace notoria su salvación, desde Génesis hasta Esther, al pueblo de Dios, a los judíos. Hace 2000 años, Dios hace notoria su salvación, los evangelios. Amén. Vino Jesucristo hace 2000 años y por causa de él, 2000 años después, Dios hace notoria su salvación en tu vida. Milagros, bendiciones, ¿sí? Las cosas que vienen de Dios para tu vida. Amén. Dios hace notoria su salvación para tu vida, Moisés. ¿Qué significa, Moisés? Que eres sacado de las aguas y Dios te ha establecido aquí con un propósito. Amén. Y entonces Dios ha hecho notoria su salvación. ¿A qué? ¿Qué dice? A vista de las naciones. Esta palabra, este evangelio que viene del cielo, es anunciado en todo el mundo. Es predicado en todas las naciones. Y hoy en día Dios ha hecho notorio. Es un relato. No es una leyenda. Es la verdad de Dios. Amén. Es el evangelio anunciado por Dios a todas las naciones. Y todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted cree? Cree en el Señor Jesús y será salvo, y toda tu casa. Amén. Pero también dice, el que no cree, morirá en sus pecados. Así de claro es la verdad. Si no crees, morirás en tus pecados. ¿Y cuál es el destino de tu alma? El infierno. Pero el amor de Dios es tanto, tan grande, que te hace notorio y te hace saber su salvación, ¿para qué? Te pierdas y tengas vida eterna. Amén. Gloria a Dios, un aplauso a Dios. Ha descubierto su justicia. Por su justicia estamos aquí, tenemos vida. Amén. Y por su justicia tenemos vida eterna. Un día estaremos con Él en perfecta paz. Amén. Muy bien. Por favor, te di Génesis 3:6, por favor. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así es. Entonces, ¿qué dice acerca? Fíjense, ¿qué sucedió en el principio? ¿Qué hizo Eva? Eva, fíjense, oyó a la serpiente y la serpiente calumnió de Dios. ¿Qué es calumniar? Pone en mal, habla mal de Dios y de lo que Dios ha establecido como ley para tu vida. ¿Sí? Tuerce la verdad para corromper el. Y entonces ¿cómo entró el pecado a la humanidad? Por el oído. La mujer oyó a la serpiente. Así es. Pero ¿cómo entra la salvación a la humanidad? Por el oír la palabra de Dios. Es el método de Dios para presentarte la salvación y que lo recibas oyéndolo, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Al oírlo, ¿qué hizo la mujer? Vio que el árbol era bueno para comer, el árbol de la ciencia del bien y el mal, el árbol disfuncional que Dios mandó que no comieran de ese árbol, como una ley que ellos tenían que obedecer, pero que al final vimos que desobedecieron. Dice, vio que era bueno para comer, que era agradable para sus ojos y que era. Hay ciencias, hay sabiduría, hay conocimiento, hay, quiero decirles, ciencias que no te llevan a la vida. Hay conocimiento que es conocimiento que te lleva a la muerte, ¿sí? Y dice, árbol codiciable para alcanzar, pero ¿cuál sabiduría si no es la sabiduría de Dios? Es la sabiduría de la ciencia disfuncional, lo que no obra la voluntad de Dios.
Si eso hizo la primera mujer y la primera mujer desobedecieron a Dios comiendo de este fruto, por cuanto el hombre desobedeció, todos los demás fuimos constituidos pecadores. Una ciencia, un conocimiento, una sabiduría que nos llevó a la muerte, nos separó de Dios. Amén. Muy bien. Por favor, te di Proverbios capítulo 1, versículo 19. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La codicia que empezó desde Eva, al haber oído a la serpiente, ¿sí? Dice que tales son las sendas de los que son dados a la codicia, ¿sí? ¿De quiénes son dados a la codicia? Los pecadores. ¿Qué hace la codicia en ellos? Quita la vida. El amor al mundo y a las cosas del mundo, el amor y las pasiones, el pecado, las riquezas de este mundo, todo aquello donde pongas tu corazón, quita la vida. Es un conocimiento, es una ciencia, es una sabiduría que no viene de Dios, viene de la tierra, viene del mundo, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Este conocimiento no te lleva a la vida eterna. Pero el conocimiento de la vida en Cristo Jesús, la revelación de Jesucristo, te da bendición en esta vida y vida eterna. Amén. Muy bien. Entonces, gracias, por favor. Otros 3, por favor, voluntarios. Vengan ustedes 3, por favor. Vengan. Usted también, hermana, venga. Ahora, si vemos esto y entendemos, por favor, vemos que la codicia, ese conocimiento, todo aquello que no rinde tributo al Dios verdadero, que no tiene que ver con el conocimiento de la verdad de Dios, sino te lleva a la vida y te da muerte, quita la vida. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Por favor, léeme segundo libro de Juan, capítulo 1, versículo 9. Hermana, por favor, léame Josué, capítulo 1, versículo 9. Y ahorita te voy a dar una palabra a ti. Sí. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Fíjense. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Dios nos dice que cualquiera que se extravía, usted hoy está aquí, usted hoy está plantado en el pacto de Dios, usted hoy es puesto en esta casa, usted hoy es puesto en un pacto matrimonial con Dios, un pacto matrimonial con su pacto, un pacto matrimonial con su esposa, un pacto matrimonial con su esposo, un pacto matrimonial con su familia, un pacto matrimonial con sus padres, un pacto matrimonial con sus pastores, un pacto matrimonial con el pueblo de Dios, con la casa donde Dios lo estableció, un pacto con el proceso de Dios para santificarle, con la operación de la obediencia de la fe, que usted sea fiel en amar a Dios y no se aleje de Dios, porque dice que cualquiera que se extravía y no persevera en ¿qué? ¿Qué sucede? El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Vemos que Eva oyó a la serpiente y el pecado entró por el oír la voz de esa serpiente, la mentira, el engaño. ¿Y qué hace? ¿Qué hizo de Eva? Codició del árbol que Dios le había mandado que no comiera, porque si no moriría su alma, ¿sí? ¿Y qué sucede? ¿Sí? Dice la Biblia que los sentidos de Eva se extraviaron de la sincera fidelidad de Dios. Se extravió de buscar, de permanecer en Dios, y no perseveró en la doctrina de Dios, y entonces que fue expulsada del Edén.
Edén, ¿qué significa? El lugar de la delicia. Fue expulsada, fue destituida, fue separada de Dios. Pero ahora usted, hoy aquí, Dios ha hecho un pacto con usted para que usted esté en una perfecta unidad con Dios. Pero ahora Dios le dice a usted, persevere en la doctrina de Cristo, porque Dios estará con usted. Amén. Usted tendrá a Dios consigo mismo. Dios vive en su palabra. ¿Oyeron esto? Dios vive en su palabra. Pero cuando usted oye la salvación de Dios, ¿de qué se está llenando? De Dios. Usted se está llenando de Dios al oír la doctrina de Dios. ¿Cómo entró el pecado en la humanidad? Por el oído. ¿Cómo se va a llenar de Dios? Oír su doctrina y obedecer la doctrina, buscarle en oración, buscar su presencia. Por favor, Josué capítulo 1, versículo 9. ¿Qué te pide Dios? Mira que te mando. Fíjate bien, es un mandamiento, ¿sí? Que te esfuerces y seas valiente. No sigas la corriente de este mundo, porque el mundo no busca a Dios. Codicia, ¿sí? Cosas que no provienen del amor de Dios. Pero dice que Dios, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque tú eres hacedor de la palabra de Dios. Dios, en donde quiera que vayas. Estamos en tiempos peligrosos en donde un día se puede congregar, un día no se puede congregar, un día multitudes se desplazan de nación y cambian de nación. Estamos viendo gente de otros países venirse a vivir aquí. Y ese tipo de cosas puede pasarnos también a nosotros. Pero la diferencia está en que Dios está contigo o no Él está. Amén. Mejor estar con Dios. Amén. Eclesiastés capítulo 7, versículo 12. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Así es, la sabiduría de Dios es escudo. Amén. La sabiduría de Dios, la fe de Dios, la verdad de Dios es tu escudo. Si estás enfermo, Dios hace notoria salvación para sanar tu alma. Amén. Si tienes un problema económico, yo les puedo decir, hace 13 años, Dios libró mi vida y mi familia de la ruina. Lo habíamos perdido todo. Nos iban a quitar la casa. Habíamos perdido la empresa, los clientes. Mi padre iba a morir de una enfermedad. Pero bendito Dios, el trato me permitió reconocerlo. Me regalaron la Biblia. Empecé a orar conforme a lo que decían las Escrituras. Yo no sabía orar. Y 13 años, 4 meses, 24 días, les puedo decir, la casa está pagada. No nos ha hecho falta de ningún bien. Mi padre está sano. Amén. Era así. Ahora ve. Dios nos libró de la ruina, de la muerte. Pero dice aquí, ¿por qué? Porque escudo es la ciencia de Dios. Y usted debe de pensar en esta ciencia, ¿sí? Porque será su escudo. Y dice, escudo es el dinero. Cuando uno es rico, pues muchas cosas se resuelven. Pero cuando no lo tienes, pues crece en la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios, y no te hará falta de ningún bien. Amén. Y entonces dice, mas la sabiduría excede de la ciencia y del dinero, en que ésta da vida
a sus poseedores. La codicia quita la vida. Pero ¿qué hizo Dios? No estimó gran cosa su divinidad, ¿sí? Sino tomó forma de siervo y se hizo hombre y se hizo obediente. Se humilló a sí mismo. Dejó de estimar lo que era algo pues realmente especial. Y así te dice Dios, que no estimes al mundo y a las cosas que están en el mundo, sino que pongas tu amor y tu estimación ¿en qué? En la sabiduría de Dios. Amén. ¿Cuántas letras tiene la palabra sabiduría? Gracias, por favor. Pasen, por favor. Gracias. 9. Quiero decirles algo. ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? Les voy a explicar una relación. Son factores muy importantes. ¿Voy con plenitud? Muy bien. Todos ustedes me van a ayudar. Por favor, ayúdenme, pastor. Sí, gracias. La Biblia, voy a explicarlo rapidito. La Biblia tiene, gracias, pastor, tiene 31,104 versículos. ¿Sí? La totalidad de todos estos versículos, la suma de todas estas palabras es verdad. Amén. Sumen 3 más 1 más 1 más 4, 9. ¿Cuántas letras tiene la palabra sabiduría? La totalidad de la verdad de Dios refleja la sabiduría eterna, perfecta, que te puede dar vida. Es segura, es verdad. Amén. Y entonces, gracias. Cuando te dice, cree en el Señor Jesús, y te dice, ¿serás qué? ¿Serás qué? Te está diciendo salvación. ¿Sí? 9 significa sabiduría. ¿Cuántas letras tiene la palabra salvación? ¿Quién dijo 9 primero? Muy bien. ¿Cuántas letras tiene la palabra eternidad? 9, así es. Las cosas que provienen del cielo, ¿cuántas letras tiene la palabra celestial? Las cosas que vienen de Dios, que son para salvación, que son para qué? Para bendición. ¿Cuántas letras tiene la palabra bendición? Las cosas que pertenecen de Dios para tu vida. Dios te sacó de las aguas y te estableció aquí para un propósito. ¿Cuántas letras tiene la palabra propósito? Que vivas una nueva vida. Una vida conforme a la justicia de Dios. Amén. Y entonces, vamos por favor, otros 3. Pasen ustedes 2, por favor. Vente por favor, Uri. Ustedes dijeron plenitud. Apenas esto es la introducción. Amén. Muy bien. Tenemos tiempo, ¿verdad? Muy bien. De adelante, muy bien. Entonces, por favor, dice, la sabiduría excede a todas las cosas en que ésta da vida. Amén. Vamos por favor a Salmo 90, versículo 12. Sí. Vamos por favor a Job, capítulo 11, 5, 6. ¿Sí? Y me vas a ayudar, por favor, con Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y 12. ¿Ok? Muy bien. Yo voy a ir a Job 28. Gracias por la paciencia. Esto es la introducción. Vamos a continuar. Muy bien. Pero para mí es muy importante que reciban este entendimiento, ¿sí? Porque este entendimiento es vida. Este entendimiento es plenitud. Y esta plenitud, si eres hacedora, te va a dar vida. Es salvación. Amén. Y entonces, bueno, por favor, Salmo 90, 12. Amén. La palabra de Dios dice,
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La Biblia nos dice, enséñanos a contar ¿qué? Que traigamos al corazón ¿qué? ¿Qué hice hoy? Hoy les digo a ustedes, tengo 13 años, 4 meses, 12 días, donde Dios desde el primer día que trató conmigo, ha llenado mi corazón ¿de qué? Sabiduría. Enséñame de tal modo a qué? Contar. Cuando entramos a la escuela, ¿qué es lo primero que nos enseñan? ¿Cuántos años tienes? ¿Y cuántos años tienes, chiquitita? 8. Desde niños aprendemos a contar. Los primeros 10 años son esenciales porque nos aprendemos a contar. Pero Dios nos dice, aquí nos dice en esta oración, Moisés ora, y Moisés ora a Dios y le dice, enséñame a contar, de tal modo nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Pero fíjense en esto, contar en el hebreo, escuchen bien, contar en el hebreo, gracias, significa, maná, ¿sí? Entonces dice, enséñame a maná en el hebreo, de manera que traigan en el corazón ¿qué? ¿Qué era el maná en la Biblia? El alimento, ¿sí? El pan que descendió del cielo, ¿sí? Es el evangelio que tenemos, la revelación de Dios, la sabiduría de Dios que viene del cielo, ¿sí? Pero el alimento Dios lo dio a su pueblo en el desierto. Amén. Eso está en Éxodo 16:15, ¿sí? Pero no lo vamos a ver. Pero entonces nosotros tenemos que aprender a contar. ¿Para qué? ¿Cuántos pactos tiene esta Biblia? Antiguo y Nuevo Pacto. Tenemos 2 principales. Hay muchos pactos, pero tenemos 2 volúmenes principales. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Qué sigue del 66? ¿Saben qué significa el 67? 6 y 7 en la Biblia, fíjense, 6 significa hombre. El hombre se va a encontrar con el 7, con Dios. Y tenemos 66 libros que nos preparan para encontrarnos con Dios. La sabiduría excede a todas las cosas en que nos da vida. Amén. Nos prepara para encontrarnos con Dios. Todos nos vamos a encontrar con Dios. Pero ¿qué sucede? Los malos, ¿qué va a hacer Dios? No entrarán al reino de los cielos. Los va a destinar al infierno. Pero si usted es hacedor de esta sabiduría, va a tener vida eterna. Amén. Muy bien. Entonces, enséñanos a contar. Enséñanos a maná, el pan. Este es el pan que viene del cielo. Este es el evangelio, esta es la revelación, esta es la sabiduría que nos lleva a encontrarnos con Dios, pero encontrarnos con misericordia. Porque Dios es un Dios justo y sabemos en la Biblia que Él viene contra los pecadores con ira. Viene a darle el pago a los pecadores. A los justos y a los justos viene con recompensa. Pero usted quiere ver la ira de Dios, entonces prepárese. Aprenda a contar la sabiduría de Dios para que esta sabiduría, ¿qué? ¿Dónde debe de estar? En su corazón. Amén. Por favor, ¿qué te di a ti? Por favor, Job 11, versículos 5 y 6. Mas oh quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerás entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu inquietud merece. Así es. Dice, el Señor te declarará. Cuando uno busca a Dios
y uno viene al conocimiento de Dios, ¿qué hace Dios? Te da el decreto de los secretos de la sabiduría. Amén. Debes de contar, debes de comer este pan y debes de ponerlo en tu corazón. Amén. Y entonces, ¿qué dice de la sabiduría? Su valor es doble que las riquezas. Primero la sabiduría, antes que las piedras preciosas. ¿Sí? Vamos por favor, ¿qué te toca a ti? Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, todos estos siervos de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, recibieron este evangelio, esta revelación, por una inspiración de Dios. ¿Sí? Es un mensaje que viene de Dios, no viene del hombre. ¿Sí? Vamos por favor a Job 28. Voy a ser muy contundente porque ya vamos a desarrollar el tema. Fíjense. Por favor, un poquito de paciencia. Job 28. Fíjense, esto lo voy a leer yo. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Gracias. Job 28 te dice, vamos a leerlo todos juntos. O sea, la plata tiene un lugar de donde se saca. El oro tiene un lugar de donde se refina. ¿Sí? Versículo 2. El hierro se saca. El hierro tiene un lugar donde se saca y el cobre también. ¿Sí? 3. ¿Sí? Las piedras que hay en oscuridad y sombra de muerte. ¿Sí? Por favor. Abren minas. Cinco, por favor. ¿Qué hay debajo de la tierra? Un manto, hay una corteza, pero hay también un núcleo, pero es fuego, ¿sí? Pero ¿de dónde se saca el pan? Pero este pan, ¿de dónde viene? Por favor, ¿qué dice el versículo 6? ¿Ok? Y dice el versículo, por favor, versículo 12, vea el versículo 12. Versículo 20. ¿De dónde viene este pan? Fíjense el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. ¿Cuál es el primer libro en el orden canónico? Génesis. Pero el primer libro en ser escrito no fue Génesis, fue Job. Y Job es un testimonio de un hombre que nació de los primeros varones que vienen a ser de la generación de los postdiluvianos. ¿Qué significa postdiluviano? ¿Sí? Todos nosotros somos postdiluvianos. Somos descendientes de Noé y de los hijos de Noé. ¿Sí? Pero Job, siendo de los primeros hombres postdiluvianos, esta sabiduría nos dice, ¿de dónde pues proviene esta sabiduría y esta inteligencia? Era desconocido para ellos. No se halla en la tierra, pero Dios la revela a la humanidad. Amén. Y entonces, vamos por favor, otros 3 voluntarios. Pasa por favor, hermano. Ven.
Y ustedes dos, amigas, por favor. ¿Sí? Vamos, por favor, al Salmo 78. Entonces, enséñanos a contar la sabiduría que es nuestros días para que haya sabiduría en nuestro corazón. Enséñanos a maná. ¿Qué es maná? Comamos de esta sabiduría, de este pan. Amén. Ustedes hoy están comiendo de este pan. Perseveren en la doctrina de Dios. Amén. Y Dios estará con usted donde quiera que vayas. Un día, sí, Dios no quiera, pero en las circunstancias en cuales estemos, Dios estará con nosotros para mostrarnos su salvación. Amén. Y entonces, muy bien, Salmo 78. Vas a leer tú, por favor, los primeros 3 versículos del Salmo 78. ¿Qué necesitamos para conocer esta salvación? Salmo 78, versículo 1 al 3. Todos juntos, por favor. Hermano, por favor. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Amén. ¿Sí? Escucha, pueblo mío, mi ley. Atended, poner vuestro oído a las palabras. Las palabras de su boca es la sabiduría, es el pan que viene del cielo. ¿Sí? Y es el versículo 2. Abriré mi boca en proverbios. ¿Qué es un proverbio? Sabiduría, hermanos. En una pequeña porción. Mi roca, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Y entonces dice, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Génesis 1, Job, toda la literatura del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cosas escondidas desde tiempos antiguos que del corazón del Padre nos las ha revelado. Pan. Amén. Versículo 3. Léelo, por favor. Versículo 3. Las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Ok. Las cuales, ¿qué? ¿Has oído? Las cuales has entendido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente lo has oído, sí lo has oído, pero mucha gente ignora voluntariamente a Dios para no obedecerle, para no creerle, ¿sí? Se revela a Dios, ¿sí? Pero aquí Dios es notoria su salvación, que Dios existe, y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. Vence al mundo. Entonces dice, cosas las cuales hemos oído y entendido. Hermana, por favor, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 y 19. Sí. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué más? 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Enséñame a contar, enséñame a maná. Y este pan ahora está en el corazón, y usted ha oído y ha entendido cosas que los padres de la fe nos las han contado, ¿sí? ¿Para qué? Porque ahora sabemos que el Hijo de Dios ha venido, ¿sí? Sabemos y que Él nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocerle, que Él es el verdadero Dios, ¿sí? Y no solamente esto, que conociéndolo, usted esté en el verdadero.
no se extravíe de la sincera fidelidad a Dios, como lo fue con Eva. No escuche las mentiras que están en el mundo, ¿sí? Sino que se plante en la salvación de Dios y esté en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Y qué dice Jesucristo? Léelo, por favor. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Amén. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Si esta es la sabiduría de Dios, si esta es la palabra de Dios, si este es el pacto, si esto proviene de Dios, lo que Él ha prometido, lo cumplirá. Todo lo que Él es escritor, Él es autor. Y Él reveló su palabra a siervos fieles de Dios, sus profetas, y los inspiró y pusieron por escrito sus promesas. Y todo lo que Él lo puso por escrito, Él lo cumplirá. Los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, se cumplirá. Amén. Y entonces, hermana, léame Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Habiendo oído y habiendo entendido, sabemos. Ustedes saben, ¿sí? Sabemos, José. ¿Y sabes qué significa José? Significa que Dios quiere hacer de ti un hombre fructífico en una tierra donde no puede haber frutos, pero Dios te quiere hacer un hombre próspero en los frutos de la justicia de Dios. Y entonces te dice, ¿qué dice el versículo 1, hermana? Léalo, por favor. Le tocaba a ella, ¿verdad? Sí, te la dije a ti. Muy bien, era para ti, perdóname. Gracias. Era para ella, pero se le dije a ella. Oye, capítulo 1, versículo 1 al 4. Lo que era desde Génesis. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribiremos para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que era del Padre se nos manifestó. Y estas cosas, lo que era desde el principio, el verbo eterno de Dios, ¿sí? Su revelación, lo que Él ha comunicado a la humanidad para que sea salva por Él, creyendo en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna, que dice, se nos manifestó, se nos ha puesto por escrito para que seamos salvos. Creciendo, contando esta sabiduría en nuestro corazón esté puesta, tengamos gozo. ¿Qué es gozo? Salvación, vida eterna, paz, bienaventuranza, plenitud, shalom. ¿Qué es shalom? Paz, salud, vida, plenitud, seguridad, prosperidad. Un total de 58 bendiciones que Dios tiene si permaneces en Cristo. Amén. Entonces, gracias, hermanos. Pasen, por favor. Salmo 78, versículo. Pase, hermana, por favor. Pase usted. Sí. Salmo 78, versículo 4 y 5. Pase, hermano, venga. Salmo 78, 6 y 7. Pasa, por favor. Salmo 78, 8. Ya vamos a acabar, ¿ok? Seré breve. Ajá. Ok, pero esto es para su bien, ¿ok? Muy bien. Okay. Salmo 78, 4 y 5. Tengo más, ¿sí? Pero quiero respetar el tiempo también que tienen, ¿sí?
Podemos hablar más de esto si gustan en la semana, ¿sí? Dice, por favor, hermana. Sí. No las encubriremos a los hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo, y estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación. Es hasta el 5. ¿La 6? Sí. Gracias, hermano. Sí. 6 y 7. Para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Ok, Dios abre su boca en Proverbios, te hace saber cosas que son de tiempos antiguos, ¿sí? Cosas que has oído y que has entendido, ¿sí? Pero también te dice cosas que nos las contaron nuestros padres, ¿sí? De alguna manera saben algo de Dios, a alguien se los reveló, a alguien se los enseñó, ¿sí? Cosas que estaban en su corazón guardadas, ¿sí? Pero ¿para qué? ¿Qué dice el 5 y el 6? Dice el 4, no las encubriremos a nuestros hijos, ¿para qué? Contaremos a la generación venidera. Pase por favor, hermano Delmiro. Pase, pastor Delmiro. Y no lo voy a mover, pero fíjense, este varón precioso, ¿sí? Pero el hermano Edelmiro y la hermana Rebeca, ¿sí? Padres, ¿sí? Fueron llenos de la sabiduría de Dios en su corazón. Y esta sabiduría, ¿dónde tiene que estar? En tu corazón y en tu boca. Tu manera de hablar tiene que hablar de manera que bendigas el bien decir, ¿sí? Dice, no las encubriremos, sino contaremos. Usted aprende a contar la sabiduría de Dios para que esta sabiduría esté en su corazón y de su corazón emane la vida. Y con su boca cuente usted esta sabiduría a sus hijos y a los hijos que vienen de sí. Todos ustedes. Amén. Son fruto, ¿sí?, de lo que Dios ha hecho en esta familia, ¿sí? Y ustedes, los hijos que vienen después de ustedes, que son fruto de lo que Dios hace en sus vidas, ¿sí? De gloria en gloria, hermanos. Y entonces, fíjense, vamos a concluir. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera que las alabanzas de Jehová. ¿Qué más? Potencia y maravillas, sus hechos y su poder, ¿sí? Pero quiero decirles algo. ¿Qué significa alabanza? ¿Qué sale de tu boca? ¿Por qué llenas tu corazón de este conocimiento, de esta sabiduría? ¿Qué sale de tu corazón? Alabanza. Alabanza significa hablar bien. ¿Hablar bien de quién? De Dios. En el mundo se habla mal, ¿sí? En el mundo el hombre echa la culpa a Dios de su condición. El hombre no habla bien de Dios, no quiere creer en Jesús, ¿sí? Pero usted está puesto aquí ¿para qué? Para que sea lleno de esta sabiduría y usted cuente las alabanzas. Usted hable bien de Dios. Y cuando usted hable bien, sus hijos oirán, ¿sí? Y los mansos oirán y estarán alegres. Amén. Porque Dios hará salvación notoria. La sal en la tierra, ¿sí? Dios que la iglesia es la sal en este mundo. ¿Qué produce la sal cuando uno come? Sí, le da sabor, pero la sal produce sed. Sed de Dios. Amén. Las alabanzas de Jehová. Versículo 5, por favor. Él estableció testimonio. Testimonio. Él estableció ley.
Él estableció mandamiento que nuestros padres, ¿y qué han estado haciendo los padres? Esta casa, notificando esta sabiduría, las alabanzas de la revelación de Jesucristo. Amén. ¿Y qué van a hacer ustedes? Es un mandamiento de Dios que notifiquemos el testimonio y la ley, las alabanzas del Señor. ¿Sí? Y entonces, ¿qué dice el 6? Vuélvalo a leer, hermano. Por favor. Para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Amén. 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Entonces, usted notifica el testimonio y la ley de Dios para que sus hijos lo sepan y lo cuenten también a las siguientes generaciones. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? A fin de que pongan en Dios. La razón de que ustedes estén aquí es que pongamos en Dios, nuestra fe crezca en Dios, ¿sí? Y poniendo en Dios nuestra confianza, Dios hace notoria su salvación. Haciendo pacto con Dios, pacto en la casa donde Él nos estableció, pacto con nuestros pastores, pacto con su plan, porque es un plan perfecto. ¿Cuál es el plan de Dios? Que seamos y que hagamos discípulos, ¿sí? Que creamos en el Señor Jesús y seamos salvos, que seamos y nacidos de Dios y tengamos vida eterna. Amén. Y que poniendo nuestra confianza en Él, no nos olvidemos de Dios. ¿Qué hizo Eva? Al oír a la serpiente, se olvidó. Es una visión, es un conocimiento que nos extravía de Dios, una sabiduría que da muerte, olvidarse de Dios. Pero, ¿y qué dice? Que guardemos sus mandamientos. El 8, por favor. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Que no seamos como esas generaciones que ha sucedido con los testimonios de las generaciones del Antiguo Testamento. Hubo una generación que se rebeló a Dios. Hubo una generación que no dispuso su corazón, y hay una generación que no dispone su corazón para con Dios, no se humilla. ¿Y qué más? Ni es fiel, es rebelde. ¿Sí? Que no seamos como ellos, que no nos extraviemos, sino que perseveremos en la doctrina de Dios para permanecer, para salvación. Versículo 10, hermano, por favor. Ellos no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron que andar en su ley. Pero ellos habían oído y ellos sabían. Por disposición angelical recibieron la ley de Dios, mas no la guardaron, no la obedecieron. ¿Sí? ¿Y qué sucedió en los tiempos del Señor Jesús? ¿Qué sucedió con los fariseos? Lo crucificaron. Hicieron las obras de la serpiente. No era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que guardaran el pacto de Dios y lo obedecieran, que tuvieran salvación. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 25, hermano? Por favor, ¿su nombre? Juan. Versículo 25. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Ellos, vemos el testimonio del Antiguo Testamento, que ellos comieron hasta saciarse de este fundamento. Pero el colmo del necio es que se sacia del pan. ¿Sí? Ya no quiere comer del pan. Pero el pan para nosotros debemos de perseverar. Debemos de seguir diligentemente creciendo en la doctrina de Cristo. Permanecer en Dios. Amén.